Es que entonces que vamos a continuar la enseñanza que nosotros consideramos el domingo pasado, que es en Hebreo capítulo 1, verso del 1 hasta el versículo 3. Inicialmente, ¿verdad? Nosotros habíamos hecho la primera parte de esta enseñanza. Y en los primeros versículos nosotros decíamos lo siguiente. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas. Decíamos en cuanto a este versículo de que Dios, a través de las edades, nos ha hablado. Y asimismo, ¿verdad? A través de las edades que nos ha hecho partícipe. Disculpen un momento. Ok. Decíamos entonces que a través de las edades Dios había hablado de muchas maneras. Y la manera en que lo había hecho en el Antiguo Testamento fue, primeramente, a través de los padres. Y cuando decimos a través de los padres, nos hacemos referencia a Abraham y a los grandes patriarcas. Y a la misma vez, cuando hablamos por los profetas, hacemos referencia cuando el pueblo de Israel ya era grande. De tal manera que Dios utilizó a estos hombres, profetas, quienes la palabra, ¿verdad? O la definición de la palabra profeta significa inspirado por Dios o la boca de Dios. De tal manera, ¿verdad?, de que el hecho que habló Dios de diferentes maneras en muchos tiempos en el Antiguo Testamento, eso no le resta validez. El mensaje fue el mismo, fue un mensaje claro, exacto de lo que realmente Dios quería comunicar al pueblo. Pero el versículo 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si nosotros consideramos que los voceros del Antiguo Testamento eran maravillosos y que el mensaje de Dios era claro y exacto, ahora consideremos entonces el mensaje dado ahora a través del Hijo en estos postreros días. Y vemos entonces que lo siguiente, no solamente eso, sino que el hecho de que sea maravilloso. Cuando hablamos de maravilloso, podemos recordar las enseñanzas de Elías, de qué manera, ¿verdad?, o poderosa se enfrentó Elías a 450 profetas. Vale, de tal manera, ¿verdad?, cuando recurrimos a ese pasaje, es un pasaje, ¿verdad?, que nos anima, es un pasaje, ¿verdad?, que nos alienta y nos fortalece en el sentido, ¿verdad?, de manera espiritual a hacer las cosas que realmente deberíamos de considerar, que es servir a Cristo, servir a Dios. Cuando hacemos referencia, nos recurrimos a Daniel, vemos también de manera muy elocuente, enseña este varón. Y de igual manera, ¿verdad?, cuando vemos las profecías acerca del reino, encontramos, ¿verdad?, que son cosas maravillosas. Si los profetas del Antiguo Testamento fueron maravillosos, hablando el mismo mensaje de Dios, consideramos entonces ahora el vocero que Dios ha utilizado para hoy, el cual es el Hijo. Y decimos entonces que es maravilloso porque el mismo versículo 2 dice, a quien constituyó heredero de todo. No es heredero de una parte, sino que dice, todo lo que tiene el Padre lo ha heredado el Hijo. Y eso es maravilloso, porque no solamente, ¿verdad?, obtuvo, digámosle así, todas las posesiones, sino también autoridad. Y eso fue lo que nosotros quedamos en los versículos anteriores y decíamos que lo habíamos hecho en dos partes. Quedamos en el punto 5, en el punto 7, en el cual menciona, ¿verdad?, a quien constituyó heredero de todo, y el mismo versículo 2 dice, y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo entonces es a través de Dios quien hizo el mundo. Y vemos entonces que lo que menciona el versículo no solamente es
heredero, sino también dice que es creador del universo. Esto es, sigue siendo entonces maravilloso, un vocero en el cual tenemos aquí, en el cual es no solamente heredero de todo, sino que también asimismo hizo el universo. Juan capítulo 1, el verso 3, ¿cómo fue hecho esto? Dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí nos menciona entonces lo maravilloso de la creación misma. La creación misma, dice, fue hecha de la nada. Y a la misma vez, ¿verdad? Cuando él dio la orden, vemos que esa misma actividad o esa misma orden o creación misma que estaba dando fue hecho. Podríamos decir que para los materialistas, para los ateos, es algo en el cual es inconcebible. Inconcebible, ¿verdad? Que ellos consideran que todo depende de la materia. Y si la materia no existe, bajo ese concepto, ellos dicen que no se puede crear nada. Y eso es lo maravilloso que encontramos en Juan capítulo 1, el versículo 3, que Dios mismo, quien es el autor y creador del universo, creó todas las cosas que nosotros vemos, lo creó sencillamente, hermano, de la nada. Colosenses 1:16 menciona otro versículo acerca de esto, diciendo, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Creo que hace una lista muy exhaustiva acerca de las cosas que Jesús ha creado. Y menciona, diciendo, todas las cosas fueron creadas por él. Y comienza a identificar, fueron creadas las cosas que hay en los cielos. ¿Y qué encontramos en el cielo? El universo mismo, las galaxias, las estrellas, los planetas, ¿verdad? Que están orbitando alrededor del Sol. Todo eso manifiesta un creador en el cual, ¿verdad? Es muy fidedigno. Y vemos entonces que decimos fidedigno, ¿verdad? Porque la Tierra gira alrededor del Sol el tiempo en el cual Dios ha determinado. Y a la misma vez, ¿verdad? La Tierra tiene su propia rotación sobre su propio eje. Y no solamente la Tierra, los planetas, ¿verdad? Que forman parte de la órbita solar, digámoslo así, manifiestan que detrás de ese movimiento, detrás de ese orden lógico, encontramos a un creador. Todas esas cosas que están en los cielos fue creado entonces por Dios. Y las que hay en la tierra. ¿Qué referencia hay de las que hay en la tierra? Lo que realmente nosotros podemos ver, como dice la siguiente expresión, visible. Las montañas, los mares, los lagos, las flores, los animales, todo lo que realmente nosotros podemos ver, realmente fue creado por Dios. Y menciona la otra expresión, invisible. Cuando hacemos de referencia de invisible, nos referimos a todos los seres espirituales, los ángeles, todos que realmente no podemos visualizar con nuestro ojo físico, fue creado por Dios. Y dice el versículo, tronos, dominios, principados, todo, dice, fue creado por medio de él. Es decir, que fue la orden directa de su propia voz en la cual fue creado. Y cuando se manifiesta, hermano, para él se está manifestando, ¿verdad? Que la creación misma alaba al Creador. En los cantos, ¿verdad? Que hacen las aves. Nosotros a veces nos deleitamos con su canto, pero esas mismas aves están alabando mismo al Creador. Las flores, los colores intensos de cada jardín están alabando entonces al Creador. Decimos entonces que todas las cosas fueron creadas por Él, es decir, a través de Él. Él es el Creador. Todas las cosas fueron creadas para Él. Y esto implica, ¿verdad? Y significa que Él es el heredero. La otra expresión, ¿verdad? Que se menciona en el versículo 3 de Hebreos 1, dice, el cual es el resplandor de su gloria. Ahora nos está diciendo entonces el escritor de los Hebreos que este vocero, el cual nosotros tenemos hoy en día, dice, es el resplandor de su gloria. Jesucristo mismo, Dios de su gloria, en Jesucristo entonces que podemos ver el fulgor de la gloria de Dios.
La palabra resplandor de su gloria, ¿verdad? Que viene del griego apaugasma, quiere decir fulgor, resplandor. En otras palabras, es como si nosotros estuviésemos viendo al Padre. Y es lo que en Mateo 11:27 él manifestó, diciendo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El versículo nos menciona lo siguiente, que todo fue entregado al Hijo. Y manifiesta entonces, ¿verdad?, que nadie va a poder conocer al Hijo si no conoce al Padre. Juan capítulo 1, el versículo 18, menciona lo siguiente. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Los discípulos pudieron conocer al Padre directamente, ¿verdad?, porque conocieron al Hijo. Esa manifestación o esa característica es lo que el escritor de los Hebreos está manifestando, que Jesús mismo es el resplandor de su gloria. Juan capítulo 2, el verso 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Por eso entonces el escritor de los Hebreos está recalcando esa parte basado en lo que Juan capítulo 2, el verso 45 menciona. Los judíos o los discípulos al haber visto al Hijo es como si hubiesen visto al Padre. Y eso se manifiesta o eso significa exactamente, ¿verdad?, como el escritor de los Hebreos lo indica. Juan capítulo 14, el verso 9 dice de esta manera. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En este versículo, ¿verdad?, se manifiesta lo siguiente. Felipe, ¿verdad?, estaba diciéndole, muéstranos al Padre. Y la respuesta de Jesús a Felipe es, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. Y el versículo, la siguiente respuesta que menciona es, el que me ha visto, el que me ha conocido, es como si hubiese visto y conocido al Padre. Por eso entonces, ¿verdad?, el escritor de los Hebreos, volviendo allá al versículo capítulo 1, verso 3, se manifiesta entonces de que tenemos un vocero, un portador en el cual, ¿verdad?, es más maravilloso o excelso comparado, ¿verdad?, con los voceros del Antiguo Testamento, en el cual dice que Él es el resplandor de su gloria. Juan capítulo 1, el verso 14 Juan escribe diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros recorremos a través de las enseñanzas de Jesús, cuando nosotros visitamos o leemos todo su ministerio, vamos viendo, ¿verdad?, que Él se va manifestando como el verdadero Dios. El hecho de leer los corazones de los fariseos, el hecho, ¿verdad?, de mencionar que es mejor, o era como la expresión, que es mucho mejor el perdón de pecado que la sanidad física como tal, está implicando entonces a un Mesías que en aquel entonces se mostraba de manera física como hombre, estaba manifestando su parte espiritual, es decir, Dios mismo hecho carne, en el cual pudimos ver su gloria, la gloria del unigénito del Padre. Cuando nosotros vamos y consideramos los milagros, hay dos hechos sumamente importantes. La alimentación de los 4,000 y 5,000. Con unos pocos panes y peces, vemos de que el Señor pudo alimentar una multitud sumamente grande. Según se menciona algunos comentaristas, ¿verdad?, la cantidad se mencionaba o se nombraba únicamente por los varones. Cuando decimos, ¿verdad?, que eran 4,000 personas que estaban ahí, solamente estamos contando a los varones. Eso incluye, ¿verdad? Si incluimos a las mujeres y niños, estábamos diciendo que era una multitud sumamente grande. Ahora, no solamente logró satisfacer
el hambre en ese momento, sino también dice que pudo recoger de las obras. En cierta ocasión creo que eran 12 cestas y en otro evento creo que, si la mente no me traiciona, eran 7. Y además que se manifiesta, ¿verdad? O vemos a un Dios manifestado en carne, como hace ver Juan. Eso nos indica, ¿verdad? Que tenemos en Dios, en Jesús, ¿verdad? Que se manifestó entonces a nosotros en carne, pero realmente vimos entonces su gloria. Entonces, al contemplar la gloria de Jesucristo, contemplamos entonces la misma gloria del Padre. Jesucristo entonces es la imagen expresa de Dios, es la imagen exacta de lo que es Dios. Y eso es lo que realmente el verdad significa. Una esencia, una sustancia, una naturaleza. Y es lo que menciona, ¿verdad? Hebreos 1:3, y la imagen misma de su sustancia. Es decir, que no son dos personas diferentes. Fue la misma persona manifestada o indicada, ¿verdad?, hacia nosotros durante su ministerio. Entonces, es la imagen misma de su sustancia. Colosenses 1:15. El versículo menciona, y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El apóstol Pablo en esta ocasión dice, es la imagen de Dios invisible. Realmente, cuando nosotros discurrimos en la página del Evangelio, vemos entonces al Hijo. Pero a la misma vez, como se menciona en Hebreos, como se menciona en Colosenses, al ver al Hijo, es como que nosotros entonces vemos al Padre. Cuando se menciona, ¿verdad?, que Él es primogénito de la creación, no estamos diciendo que sea el primer ser creado, como nuestros amigos testigos de Jehová quieren manifestar. Cuando hace la referencia al primogénito, se hace referencia, hermano, en cuanto a autoridad, en cuanto a poder. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Decimos entonces, cuando vamos al Evangelio, vemos a un Jesús que tenía hambre, a un Jesús, ¿verdad?, que tenía sed, a un Jesús, ¿verdad?, que en Juan, cuando con la muerte de Lázaro, encontramos que llora. Encontramos, ¿verdad?, que tiene conmoción y dolor en su corazón. Con esto entonces decimos que Él fue un ser humano como tal, pero a la misma vez que Él mantenía todos los atributos de un ser físico, igual a nosotros, Colosenses nos dice algo más. En Él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad. ¿Y cómo se manifestó la deidad? Cuando leía los corazones de los judíos, de los fariseos, ahí estaba manifestando una cualidad, un ser divino en el cual es la omnisciencia. Cuando él decía y le manifestó a la multitud de los judíos diciendo que antes que Abraham fuese, yo soy, estaba manifestando entonces una preexistencia en el cual él ya existía antes que fuese Abraham. De tal manera, verdad, que en la Escritura encontramos a un Jesús que tenía las mismas necesidades que nosotros en nuestro cuerpo físico, pero a la misma vez se mencionaba que en él habitaba corporalmente toda la deidad. No dejó nada, sino que él mismo era Dios. Juan capítulo 14, el versículo 7, Jesús pudo decir a Tomás, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y de ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, una vez más, le hace el recordatorio a Tomás que si realmente han podido conocer al Hijo, que si realmente le habían podido conocer, podían tener toda la certeza que él o ellos habían conocido al Padre. También a Felipe se le dijo lo mismo, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, Hebreos capítulo 1, el versículo 3 dice lo siguiente, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder. Jesucristo entonces no solamente ha sido el creador, sino también es el que sustenta todas las cosas.
La otra vez leía un artículo de la revista National Geographic en el cual decía de que el sol en algún momento va a dejar de emitir calor. Y cuando eso suceda, ¿verdad? Realmente la existencia como tal va a desaparecer. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Podemos decir, si nosotros comparamos el sol con un fogón de fuego, el fuego se mantiene siempre y cuando nosotros le estemos echando leña. Si dejamos de echarle leña, realmente, ¿verdad? Ese fuego se apagará. Y es muy cierto la recomendación que hace en cuanto al sol, pero se olvidan de una parte, que Jesús mismo es creador del universo, es creador también del sol, pero también dice, es la persona quien sustenta todas las cosas que ha creado. De tal manera, ¿verdad?, de que el sol no dejará de emitir calor porque él va a creer, porque va a dejar de menguar su intensidad, sino que tenemos a un Dios que va a sustentar todo. Seguirá alimentando de calor al Sol, seguirá dándole vuelta, ¿verdad?, todas las órbitas del planeta, para que de igual manera, ¿verdad?, no vayan a quedar varados. Juan capítulo 1, el verso 3 menciona lo siguiente: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Una vez más, ¿verdad?, se manifiesta lo que es creador, pero a la misma vez es sustentador. Colosenses 1:17 dice, y él es antes de todas las cosas. Esto es lo que decíamos anteriormente, que revela su cualidad divina, la cual es la preexistencia. Y además, ¿verdad?, está mencionando y todas las cosas en él subsisten. Esto quiere decir, ¿verdad?, de que él va a mantener, va a sustentar toda la creación misma. Y esto lo va a hacer, ¿verdad?, por el poder de su palabra, y en el cual el universo se mantiene unido. Solo él tenía que decir una palabra y el universo deja de ser. Cuando nosotros recurrimos a Génesis capítulo 1, vemos ahí, ¿verdad?, el capítulo de la creación, que él hablaba y decía, esto parece bueno, e inmediatamente fue creado. De tal manera entonces que tenemos en él creador. Tenemos entonces que su palabra es poderosa para mantener el universo. Marcos capítulo 4, versos 39 y versículo 41. Nótese bien, ¿verdad?, lo que encontramos registrado en estos versículos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo a la mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué encontramos aquí en este evento? Sus discípulos creo que se habían adelantado en la barca, Jesús se había quedado en la orilla orando, y vemos entonces, yo creo que estoy combinando eventos. El que le mencionaba anteriormente es cuando él camina sobre la mar. Este es el caso, ¿verdad?, que ellos se adentraron al mar, Jesús se durmió en la barca, y vemos, ¿verdad?, que sus discípulos estaban afligidos, estaban nerviosos, pero vemos a Jesús, ¿verdad?, que se levantó y con el poder de su boca dijo, con el poder de sus palabras que dijo, reprendió al viento y a la mar que le dijo, calla, enmudece. Entonces, si en el momento en el cual estaba durante la tierra, los elementos, tanto como el viento y el mar, le hicieron caso, pues mucho más ahora, ¿verdad?, que está sentado en el trono, en el cual tiene poder, tiene la autoridad, y los versículos que hemos leído me dan manifiesta de que Dios sustenta las cosas que Él ha creado. Así se ve entonces por el poder de su palabra. Nosotros no obedeceremos cuando Él habla. Así se da la exhortación hacia nosotros. Ahora, debemos entonces de obedecer cuando Él nos habla. Porque encontraremos, ¿verdad?, la exhortación o que se menciona en Lucas 6:46 diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y esa va a ser, ¿verdad?, una exhortación que nos dirá en el día final.
¿por qué realmente le llamamos Señor, Señor, y realmente no hacemos lo que Él nos dice? Él nos ha manifestado la autoridad. Nosotros debemos de obedecer. Ahora, en Hebreos capítulo 1, el versículo 3, se nos manifiesta algo más. Se nos manifiesta algo más. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Jesucristo entonces es nuestro Redentor, quien nos ha purificado nuestros pecados. Y una referencia clara, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos es su muerte expiatoria en la cruz. Y fue realmente por nuestros pecados. Y de esa manera, ¿verdad? Se habla del papel redentor, que es un tema central a través de la epístola de los hebreos. De tal manera, ¿verdad? Cuando nosotros participamos de la cena, hicimos memoria de ese acto, del sacrificio que Jesús hizo por nosotros, para que a través de él o de ese sacrificio nosotros obtuviésemos la redención de nuestros pecados. Hebreos 2:17 menciona, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que se refiere, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cuando hace referencia, ¿verdad?, en ser semejante a sus hermanos, significa, ¿verdad?, que iba a tener o a tomar este cuerpo físico, iba a sufrir las mismas cosas que este cuerpo físico como tal tiene. Y de igual manera, ¿verdad?, al final se menciona para ser misericordioso, fiel sumo sacerdote, y de igual manera para expiar los pecados. Hebreos capítulo 9, versos 26 y 27 dice de esta manera: de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora, ¿verdad?, este vocero, en el cual también es perfecto, es un vocero, ¿verdad?, en el cual murió por nosotros. Y ese acto, ese sacrificio, le valió, ¿verdad?, para que a través de él nosotros, ¿verdad?, pudiésemos obtener el perdón de nuestros pecados. Ahora, Hebreos capítulo 1, el versículo 3, además de ser nuestro Redentor, el que ha efectuado nuestra purificación, dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, que él se ha sentado en la majestad de Dios. Y esto lo hizo, ¿verdad?, cuando ascendió a los cielos. Efesios 1:20 menciona, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 1 Pedro 3:22 menciona, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Habiendo subido al cielo, ¿verdad? Esto lo vemos cuando Jesús se presentó después de 40 días, después de su resurrección, y justo antes de que se diera la manifestación en el día de Pentecostés, él ascendió a los cielos. Y esto que dice que están sujetos ángeles, autoridades y potestades, va en concordancia con lo que él dijo en Mateo 28, verso 18, en el cual mencionaba que él tiene toda autoridad. Pero este versículo nos está diciendo el hecho de que se siente a la diestra de Dios, no solo está determinando honor, sino que está determinando un lugar exaltado en el cielo o en su reinado. Como es indicado, ¿verdad?, en Efesios capítulo 1, verso 21 y 22, en el cual dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es pues entonces que tenemos que, Pablo nos indica que él tiene todo principado, autoridad y poder. Primero de Pedro 3:22 también menciona lo siguiente, y habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Es verdad que él está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 10, el verso 2 y 13 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando que hasta sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Entonces decimos que Él está reinando ahora a la diestra de Dios. 1 Corintios 15, ¿verdad? Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo, dice, será destruido. Quisiera, el salmista David, ¿verdad? Lo menciona en Salmo 110, versos 1 y 2, y dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión a vara de tu poder y domina en medio de tus enemigos. Así es que Jesucristo entonces gobierna sobre todos los reinos de la tierra. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el testimonio, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó por nuestros pecados con su sangre. A manera de conclusión, hermano, quisiera decir lo siguiente. La oración no termina con estos 3 versos, sino que continúa más adelante con una declaración de la superioridad de Jesús por encima de los ángeles. Pero estos versículos y el resto del capítulo que nos aguarda para el próximo estudio, pero hagamos una pregunta. ¿Qué hemos aprendido? En primera instancia, Dios ha dado a conocer a la humanidad su voluntad. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo hizo a través de los padres y los profetas, siendo, ¿verdad?, el mensaje de ellos claro, preciso, maravilloso e inspirado por Dios. Pero ahora, en este tiempo, nos ha hablado a través del Hijo. No solamente es el heredero designado de todas las cosas, sino también creador, el resplandor y la gloria suya, nuestro sustentador, redentor y rey. Jesucristo, quien, ¿cómo podríamos volvernos de su palabra? Y aquí viene, ¿verdad?, la exhortación. Hay muchas personas que menosprecian este vocero y miramos que este vocero es perfecto comparado con el Antiguo Testamento. ¿Y de qué manera nos podemos regresar al Antiguo Testamento? Cuando nosotros tomamos partes de enseñanza aplicados como ley. Por ejemplo, ¿verdad?, cuando tomamos el diezmo para aplicarnos a nuestro tiempo, estamos despreciando al vocero que Dios ha escogido. Porque en el vocero que Dios ha escogido ha manifestado su mandamiento en el Nuevo Testamento y nos ha dejado la manera en la cual podemos recoger fondos es a través de la ofrenda. Y lo hacemos, ¿verdad?, cada primer día de la semana. De tal manera, ¿verdad?, que de esa manera despreciamos nosotros un mensajero, el cual es perfecto. Mateo 17:5, ¿verdad? No olvidamos esas palabras cuando Jesús en la transfiguración, el cual decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A manera de resumen, ¿verdad?, ¿qué podemos decir? Dios nos ha hablado en este tiempo a través de su Hijo. Este Hijo es heredero de todo, creador, es el resplandor de su gloria, es la sustancia misma, es quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder. Es quien ha efectuado la purificación de nuestros pecados y quien ahora está en un lugar de autoridad, de honor, a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos entonces un vocero perfecto. Tenemos que considerar esto y no considerar negar a Jesús o considerar o volvernos hacia atrás. Y esa era la exhortación que que el escritor de los Hebreos estaba recalcando en el recipiente de esta carta, que no era posible que después de haber gustado un vocero perfecto, regresaran, ¿verdad?, hacia atrás y que ellos reconsideraran lo que realmente estaban despreciando. Gracias, amados hermanos, por esta oportunidad que me dieron. Gracias y que el Señor les bendiga. Amén, hermano. Gracias a ustedes por traernos un buen mensaje.
Gracias. Sí. Permíteme un momentito.